La tremenda corte, ahora se aplica, la tremenda corte también tiene contra las cuerdas al Congreso del Estado de Jalisco. Bajo amenazas de multas que podrían superar más de 200,000 pesos, busca que los legisladores aprueben reformas en materia de identidad de género autopercibida. Pretenden marcar la misma línea que en Puebla. Los legisladores se enfrentan a una tarea nada fácil. O acatan el mandato judicial o defienden su autonomía. Con uno, Elizabeth Rivera informa. Este miércoles vence el plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó al Congreso de Jalisco para legislar sobre el derecho de los menores de 18 años a modificar nombre y género en sus actas de nacimiento. Los diputados que no acaten el mandato enfrentan multas individuales, pero más allá de la sanción, la disputa que abre este caso toca un principio constitucional. Si el Poder Judicial puede imponer no solo que un Congreso local legisle, sino en qué sentido debe votar. La presidenta de la mesa directiva del Congreso fue la más precisa en delimitar el alcance real del mandato judicial. El grupo parlamentario del PRI había mencionado con anterioridad la necesidad quizá de poner no solo un límite de edad, sino también que se hiciera partícipe a los grupos colectivos. Ellos tienen que ser parte de la discusión. Castro había dejado claro que la Corte exige que el tema sea debatido y no desechado, pero no puede dictar el sentido del voto de cada legislador. La bancada del PAN optó por la vía del diálogo, solicitará prórroga y pedirá audiencia con el ministro presidente del Alto Tribunal sin ceder en un rechazo a la reforma. ¿Cuánto tiempo tenga la Corte para contestarnos? Eso no lo determinamos nosotros. Nosotros estamos obligados a contestar dentro de un plazo de 5 días que vence mañana. En el flanco contrario, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazó cualquier dilación. El Estado de Jalisco no puede seguir violando los derechos de libre desarrollo personal de los menores diversos. López Ramírez cuestionó a la oposición por anteponer consideraciones electorales y a los derechos humanos y a la salud mental de las infancias trans. Con la solicitud de prórroga y la apertura de una mesa de diálogo con la Suprema Corte, el Congreso de Jalisco aplaza la votación en el Pleno. La reforma exigida por el Alto Tribunal mantiene al Legislativo Estatal ante una tensión sin salida fácil: acatar un mandato judicial bajo amenaza de multa o defender su autonomía para votar en conciencia. Un debate que Jalisco no es el primero en abrir y que difícilmente será el último. Con uno, Elizabeth Rivera, Avelar. En Puebla también hoy venció el plazo para que el Congreso del Estado cumpla la sentencia de la Suprema Corte para reconocer legalmente a las infancias trans. A pesar de que ayer legisladores dijeron que cumplirían la resolución, el desenlace aún sigue pendiente. La oposición ha manifestado que votará en contra. Con uno, Genaro Cepeda informa. El Congreso de Puebla solicitó una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir con la sentencia que ordena garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes trans a modificar su acta de nacimiento para que su identidad de género sea reconocida legalmente. Aunque el plazo establecido por la Corte venció este 24 de junio, la diputada local del PRI, Delfina Pozos Vergara, integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, informó que el Congreso respondió formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar más tiempo y concluir el proceso legislativo. Reconoció que el tema no puede seguir posponiéndose. Hoy se contestó y nuevamente se contestó pidiendo un plazo, pero eso nos lo acaban de decir. No podemos estar posponiendo un tema que ya se tiene que contestar y ya se tiene que votar y tiene que pasar a pleno. Y en eso quedamos, eso se acordó, que ya tendremos que resolver, que ya se tiene que votar el dictamen. El diputado local del PAN, Rafael Micalco Méndez, manifestó su rechazo a la propuesta y consideró que la Suprema Corte está excediendo sus atribuciones al señalar la forma en que debe legislar el Congreso. No solo está definiendo límites ordenando que se legisle tal materia, sino nos está instruyendo para que nos está diciendo cómo lo hagamos. Casi ya y en qué sentido, cosa que creo
contraviene la autonomía de un Congreso de cualquier estado, uno, y dos, yo en una posición personal y de partido iríamos en contra de esta disposición, de esta tendencia y de esta legislación que se hizo ya en algunos estados, que creemos va contra los derechos de la niñez. Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano y expriista, Néstor Camarillo Medina, señaló que el retraso para cumplir con la sentencia responde a cálculos políticos realizados por las mayorías legislativas. En este caso, al hacer omisos ambiguos en la legislación local, pues hacen este tipo de recomendaciones. Siempre voy a estar a favor de la autonomía de los estados, de la autonomía de los congresos, pero también voy a estar en contra de que las legislaciones se hagan pato, como dijéramos aquí en Puebla, y no quieran ponerse a chambear. Aunque el Congreso del Estado ya acordó iniciar la elaboración del dictamen, hasta el momento no existe una fecha definida para que el tema llegue al Pleno. La solicitud de prórroga presentada ante la Suprema Corte permitiría a los legisladores contar con más tiempo para concluir el análisis de la reforma y posteriormente someterla a votación. Con uno, Genaro Cepeda. Alejandra Cuyen, ¿qué te parece todo esto? ¿Cómo lo aprecias? ¿La tremenda corte se está excediendo o está luchando por instrucciones superiores de Palacio Nacional para quitar del camino a los conservadores que rechazan la despenalización del aborto, que rechazan la identidad de género desde la infancia, en fin? Mira, Pepe, la verdad, lo primero es que me da pena tener que tratar estos temas con lo contenta que venía yo del triunfo de la selección, pero creo que el tema no es menor y que es muy delicado por los antecedentes que puede crear. Al final somos un Estado federal y los estados, las entidades federativas tienen derecho a generar sus propias legislaciones. Estas no deben contravenir la Constitución federal, pero eso no quiere decir que ellos no tengan sus tiempos y sus formas para generar su propia legislación interna. Dicho esto, por supuesto, el modelo garantista, el derecho al aborto o el derecho a que los menores de 18 años definan su género es una discusión importante que debe ser llevada a cada entidad, pero cada entidad debe tomar su decisión de cómo legislar sobre eso. Y el hecho de que la Suprema Corte decida amenazar a los legisladores… Ahí está el detalle. Es, claro, porque al final puede haber denuncias de los distintos grupos interesados. Ahora sí que diría la presidenta, hay canales institucionales para cuestionar al poder, en este caso los legislativos estatales, para que cumplan con una legislación. Pero de ahí a que la Corte se atribuya el derecho de amenazar a los legisladores es completamente fuera de norma. El derecho de la identidad de género desde antes de los 18 años y el derecho de la interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, la discriminación. Son temas importantes, sí, pero ahorita lo más importante es lo que está haciendo la Corte. Es la elección del 27, ¿no es cierto? Exactamente, está metiendo la nariz. No, pero no solo… ¿Y por qué? No, ¿Por qué la Corte? Porque la Corte obedece a lo que le dictan en Palacio. Mira, hay un lado donde no estoy clara sobre si está nada más obedeciendo o simplemente desde su propio desconocimiento, con esta sensación de que son electos por el pueblo y tienen derecho a decirle a cada quien qué tiene que hacer, están tomando atribuciones que no les corresponden. Si los ministros conocieran la Constitución y conocieran a detalle cómo se genera la interacción entre los distintos órdenes de gobierno, no estarían haciendo esto. No solo no lo pueden hacer con respecto al legislativo, tampoco lo pueden hacer con respecto al judicial de cada estado. Entonces, tengo esta percepción de que entre el desorden que generó la misma elección judicial, donde no tienen tanto control, de repente quieren hacer estos mandatos pensando que pueden instruir a los legisladores, aprovechando, por supuesto, que la mayoría tiene mayorías de Morena
en sus legislativos y pensando que con eso van a lograr que se generen las legislaciones a modo. Les está diciendo hasta cómo tienen que legislar. Nunca se ha visto en la República Federal, con todos los gobiernos hipercentralistas que hemos tenido, a una Suprema Corte instruyendo a los legislativos locales. Puede haber mecanismos de presión por atrás, puede haber arreglos en lo oscurito. Acá de plano fuera máscaras, se van a la amenaza directa con amenaza de multa. Esto es completamente insólito y si los estados, no solo los gobernadores, los legislativos de cada entidad, no son capaces de agruparse y ponerle un alto a la Suprema Corte y no ceder ante estas amenazas, lo que puede venir en los próximos meses y sobre todo el año que entra, que tenemos elecciones en buena parte de los estados, son casi 20 estados donde hay elecciones de legislativos y donde además tienes elección de 17 gobernadores, pues vas a tener una Suprema Corte que va a ir tomando, afín a la presidenta o no, tomando un poder que no le corresponde, Pepe. Entonces me parece que lo más delicado acá son los antecedentes y la República Federal parece que se va al traste. Es lo único que les falta cambiar en la Constitución. Gracias, Alejandra. Nada más. Lo bueno es que ya empezamos a ver que en el Congreso Federal mismo están en contra de este tipo de decisiones. Ciertamente ayer lo decía el propio Ricardo Monreal. Vamos a ver si tiene... Que te vaya muy bien. Qué gusto verte. Gracias. Como siempre. Igualmente, Alejandra Cuyen, la maestra más capataz, habíamos dicho. No, yo diría capaz. Ayer le comentamos casos en los que el máximo tribunal, la tremenda corte del país, ha intervenido en los congresos estatales. Pero ¿qué pasa si una autoridad decide no obedecer a la corte? La Constitución le ha dado dientes al Poder Judicial para hacer cumplir sus resoluciones. Esa es la segunda entrega de la investigación sobre los antecedentes de la presión a los congresos. Con uno, Rubén Rojas informa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene recursos para lograr que sus sentencias se acaten. Puede establecer lineamientos obligatorios para todos los juzgadores y tribunales del país a través de la resolución de la contradicción de criterios. En abril emitió un criterio para que las entidades donde ya está despenalizada la interrupción del embarazo se puedan otorgar amparos ante la omisión de las autoridades. Cuando el aborto voluntario se encuentre despenalizado, el amparo puede concederse para corregir la omisión administrativa en su totalidad, ordenando la implementación y difusión de los servicios necesarios. Otro recurso de la Suprema Corte es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, como la que emitió también en abril pasado sobre la Ley del Registro Civil de Jalisco, norma que obligaba a hacer anotaciones marginales en las copias de acta de nacimiento para señalar si una persona es casada o divorciada. Vulnerando el derecho a que se protejan los datos personales. El Estado civil se considera una categoría sospechosa, como ya acaba de referir el ministro Guerrero, que al ser publicitada forzosamente en un documento de identidad, expone a las personas a tratos discriminatorios. Esta declaratoria de inconstitucionalidad dejó sin efectos la norma, pues el Congreso local no reformó ni derogó esta disposición dentro del plazo de 90 días naturales que se le otorgaron. Pero la medida más coercitiva que tiene la Corte para hacer valer sus fallos está prevista en la Constitución. El artículo 107 de la Carta Magna establece que si una autoridad incumple una sentencia de forma injustificada y además el incumplimiento es precedido por el vencimiento de una ampliación de plazo otorgado para su acatamiento, el alto tribunal procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarla ante el juez de distrito. Esto estuvo a punto de ocurrir en noviembre de 2017, cuando la anterior integración del Alto Tribunal iba a destituir al entonces delegado de la Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo, por desacato judicial. No hay sentencias importantes y otras no tanto. La Constitución, como la guía de nuestra convivencia que es, exige que las sentencias se cumplan cabalmente y sanciona con severidad el desacato. Minutos antes de que el asunto fuera abordado, se informó al Pleno que se habían remitido constancias del cumplimiento de la sentencia y Lobo Román se salvó de la destitución. La Suprema Corte tiene armas para obligar al cumplimiento de sus sentencias, pero su uso debe estar fundamentado en la Constitución porque no es un actor político. Con uno, Rubén Rojas.